Queridos hermanos, bienvenidos a este informe. Seguramente aún estamos meditando en la conmemoración y en el gran amor que Jehová y Jesús nos mostraron. Además, muchos de nosotros pudimos reunirnos en persona para celebrar la reunión más importante del año. Qué emocionante fue enterarnos de que volveríamos a reunirnos en persona por todo el mundo el 1 de abril. El cuerpo gobernante de veras sintió que Jehová estaba guiando esa decisión, y estábamos deseando contársela. Menos de 2 horas después de nuestra reunión, se publicó en nuestra web. Seguro que se sienten como nuestros hermanos y hermanas del siguiente video. Qué emocionante fue volver a ver a los hermanos en el salón del reino y abrazarlos. Se me caían las lágrimas. Jehová sabe lo que necesitamos. Estoy súper contenta de estar aquí escuchando los comentarios de los hermanos. Pues la verdad es que esta mañana tenía cosquillas en el estómago, pero ahora estoy muy contento de que estemos todos aquí. Para nosotros, volver a reunirnos, estar juntos, adorando a Jehová en el salón, eso sí que es un paraíso espiritual. Volver a vernos las caras, o mejor dicho, las mascarillas, después de 2 años, es maravilloso. Cantar juntos, orar juntos, conocer a los nuevos en persona, es una inyección de ánimo. Una niña de 7 años dijo, nunca había tenido que tener tanta paciencia. Llevaba esperando 2 años para volver al salón del reino. Si hemos podido volver a los salones del reino, es porque en cierta forma hemos pasado a otra fase de la pandemia. Ahora que hay muchas más personas vacunadas y que hay otros tratamientos, muchas autoridades han quitado restricciones. En muchos lugares del mundo se podría decir que se está volviendo a la normalidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que aún estamos aprendiendo a convivir con el COVID-19 y a seguir tomando precauciones razonables. En su debido momento, esperamos poder retomar otras actividades teocráticas. Durante los próximos minutos, les hablaremos de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia.
¿Cómo están nuestros hermanos y hermanas de esos países? ¿Y qué podemos hacer si esta situación nos está provocando ansiedad? Sin duda, agradecemos mucho las actualizaciones que recibimos en nuestra web. Nuestros hermanos de Europa del Este están teniendo buenas experiencias en la predicación a pesar de la guerra y de la pandemia. Su lealtad a Jehová nos toca el corazón. Los hermanos en la sucursal de Ucrania siguen trabajando y ayudando a decenas de miles de refugiados. La sucursal nos informó de que para el lunes 18 de abril, más de 42,000 de nuestros hermanos en Ucrania han tenido que abandonar sus hogares. Casi 19,000 de ellos han decidido abandonar el país. Lamentamos mucho decirles que 32 de nuestros hermanos han fallecido. ¿Cómo debemos ver toda esta situación? Recordemos las palabras de Jesús que están en Mateo 24:6, cuando habló sobre la señal de su presencia. Él dijo: Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Algunos expertos dicen que esto se refiere a guerras que suceden cerca y a guerras que suceden lejos. Una traducción dice: Ustedes oirán el ruido de batallas cercanas y noticias de batallas lejanas. Y esto se está cumpliendo. Algunos de nosotros oímos desde cerca el sonido de la guerra, y a otros nos llegan las noticias desde lejos. En las noticias suelen aparecer imágenes terribles de personas heridas o muertas. A veces es como si estuviéramos allí mismo, en medio de la batalla. También nos llegan noticias de cómo la guerra afecta a nuestros hermanos. ¿Usted cómo se siente? ¿Abrumado? ¿Horrorizado? ¿Enojado? ¿Traumado? Nos duele mucho que nuestros hermanos estén sufriendo. A lo mejor, incluso nos preguntamos, ¿por qué Jehová permite que pase esto? Sentirse así es completamente normal. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué más dijo Jesús? Mateo 24:6 termina diciendo: Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. No se alarmen. O como dice otra traducción, no se dejen llevar por el pánico. Y otra dice: tengan cuidado de no angustiarse. ¿Qué nos ayudará a no alarmarnos? Recordar 4 cosas. La primera, la razón por la que Jehová permite que la guerra afecte a nuestros hermanos. Piense en el ejemplo de Job. En Job 1, versículo 10, Satanás le recriminó a Jehová: ¿no has puesto tú un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Satanás aseguró que Job, y por extensión todos los humanos, servimos a Jehová solo por interés. Jehová permitió que Job lo perdiera todo, pero Job se mantuvo fiel y demostró que Satanás es un mentiroso. Y lo mismo pasa hoy. Al huir de la guerra, muchos hermanos lo han perdido todo. Han perdido sus casas, sus pertenencias, han perdido sus trabajos y hasta sus seres queridos. Pero nuestros hermanos se mantienen leales a Jehová a pesar de la guerra y otras dificultades, y así dan una respuesta clara a las mentiras de Satanás sobre la soberanía de Jehová. Segundo, debemos tener expectativas realistas. No olvidemos que en el primer siglo, Esteban y Santiago fueron ejecutados. Los discípulos de Jesús tuvieron que huir de Jerusalén y lo perdieron todo. Cosas como estas llevan pasando desde el año 1914. A algunos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, no nos ha tocado vivir de cerca los efectos de una guerra. Pero muchos de nuestros hermanos y hermanas han tenido que pasar por guerras y disturbios de todo tipo. Y en muchos lugares, eso es lo que están viviendo ahora mismo. Pero a pesar de esto,
¿Cuánto nos anima saber que tantos de nuestros hermanos están aguantando con lealtad en estos tiempos tan complicados? Y por supuesto, las cosas que están pasando son prueba de que dentro de muy poco Jehová tomará cartas en el asunto y acabará con toda la maldad que vemos hoy en día. Como dijo un hermano, los discípulos no le preguntaron a Jesús porque quisieran saber cuándo se pondrían las cosas realmente difíciles. Ellos querían saber cuándo llegaría la solución, cuándo se acabarían los problemas. Tercero, recordemos que esto es una oportunidad para demostrar que confiamos en Jehová. Esto me recuerda lo que dijo un matrimonio de Japón que lo perdió todo en una inundación. Ellos dijeron, antes pensábamos que confiábamos en Jehová, pero ahora de verdad sabemos lo que significa. Y como comentó un misionero, cuando te encuentras entre la espada y la pared, es cuando más ves la mano de Jehová. Así que recordemos las palabras de Isaías 30, versículo 15. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Por tanto, mantengamos la calma y confiemos en Jehová. Estamos totalmente seguros de que sabe lo que necesitan los hermanos y de que los cuidará. Como dice el texto del año 2022, Salmo 34:10. A los que buscan a Jehová, no les faltará nada bueno. Quizá podemos comparar esto a cuando tenemos que cuidar de alguien. Cuando cuidamos de un ser querido que está sufriendo, puede ser mucho más duro que si somos nosotros los que sufrimos. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema y confiamos en Jehová, entonces sentimos la paz que solo Él puede darnos. Pero ver cómo sufre otra persona puede ser mucho más duro. La imaginación empieza a volar y te imaginas todos los problemas y las situaciones que se puedan presentar. ¿Entendemos la idea? Cuando pensamos en los hermanos que están pasando por la guerra en Europa del Este, somos como quien cuida de alguien. Nos preocupamos por ellos. Pero eso es diferente a estar viviendo la situación. Jehová da su Espíritu Santo de acuerdo con la necesidad. Estamos seguros de que Jehová les está dando a los hermanos de Europa del Este justo lo que necesitan ahora. Tener esto en mente nos ayudará a controlar la ansiedad. ¿Cuál es la cuarta cosa que puede ayudarnos? Mantenernos neutrales. Tengamos en cuenta que muchas noticias son propaganda diseñada para manipular a la gente y que se posicione de un lado o de otro. ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos esas noticias? Debemos proteger la mente y el corazón y recordar que el reino de Dios pronto reemplazará a los gobiernos humanos. Sabemos que los humanos no conseguirán que haya verdadera paz y seguridad. Solo el reino de Dios puede y sin duda lo hará. Por eso, apoyamos ese reino con toda nuestra mente y corazón. Vimos 4 cosas que nos ayudan a no estar aterrorizados por lo que sucede en Europa del Este. Recordar por qué Jehová permite las guerras. Tener expectativas realistas. Confiar en Jehová. Y mantenernos neutrales. ¿Qué está ayudando a nuestros hermanos a mantener la calma cuando oyen de guerras y noticias de guerras? Veamos el siguiente video. Cuando leí las noticias sobre la guerra y los bombardeos, se me encogió el corazón. Sentí impotencia y tristeza. Cuando escuchas todas las noticias sobre la guerra, te sientes angustiada. Es como si lo estuvieras viviendo. Desde luego, todo eso tiene un efecto en ti y en tu manera de pensar. Incluso puede poner en peligro tu neutralidad. Mi familia vive en Ucrania, así que cuando empezó la guerra me preocupé muchísimo por ellos. Quería estar al tanto de lo que les estaba sucediendo todo el tiempo, así que los llamaba cada día. Me afectaba mucho todo lo que me contaban.
y no era capaz de mantener la calma en esta situación. Las historias de los hermanos que huyeron de sus casas con sus hijos para salvar sus vidas me conmovieron profundamente. Me doy cuenta de que leer la Biblia me está ayudando muchísimo. La leo por la mañana, durante el día y de noche. Me ayuda a olvidar imágenes y pensamientos negativos. Y lo más importante es que me permite escuchar la voz de Dios, por decirlo así, y recuperar el equilibrio emocional. Traté de pensar en cómo había protegido Jehová a sus siervos en el pasado. También imaginé el momento en el que se cumpla lo que dice Salmo 46:9, cuando Dios acabe con las guerras por toda la tierra. Este texto fortalece mi fe en que pronto Dios acabará con las armas y habrá paz en todo el planeta. Me gusta orar por personas específicas. Eso me ayuda a saber qué hacer por ellos. Me he esforzado mucho por ver menos noticias sobre la guerra. Y lo que también me está ayudando es leer lo que se publica en nuestro sitio de internet sobre los hermanos de todo el mundo. No solo de Ucrania y de Rusia. Estos hermanos son un ejemplo. Son neutrales y leales. Y eso me ayuda a ser neutral. Hay muchas cosas que me convencen de que la única solución es el reino de Dios. La primera es el contraste tan grande que hay entre el pueblo de Dios y la gente que no cree en él. No hay prejuicios ni injusticias. Lo que nos motiva es el amor que nos tenemos, y es precioso verlo en todos los países. No nos dejamos llevar por nuestra nacionalidad, y que eso sea posible ahora es maravilloso. Estoy segura de que Jehová quiere y puede eliminar todo el daño que han hecho los gobiernos humanos, y lo hará mediante su reino. Estoy convencido de que solo el reino de Dios puede solucionar todos nuestros problemas definitivamente. Y sé que lo que Jehová promete siempre se cumple. Dentro de poco, cuando el reino de Dios gobierne la tierra, tendremos verdadera paz. ¿Vieron lo que les ayuda a mantener la calma a pesar de las noticias? Recuerdan que el reino de Dios es la solución. No pasan mucho tiempo viendo las noticias. Meditan en cómo ayudó Jehová a sus siervos en el pasado. Oran a menudo y se centran en el futuro, cuando ya no haya más guerras, sino que haya paz duradera. Y todo eso puede ayudarnos a nosotros también. Jehová sabe que necesitamos no solo apoyo en sentido físico, sino también en sentido emocional. Por ejemplo, tenemos el último número de la revista Despertad titulado ¿Cómo hacerle frente a un mundo en crisis? Explica cómo podemos cuidar la salud, la economía y a los seres queridos, y lo que podemos hacer para no perder la esperanza. Y tiene consejos sobre cada uno de estos temas. Esto sí que es alimento al tiempo debido. Con todo lo que está pasando en Europa del Este, es muy animador saber lo generosos que están siendo los hermanos de los países vecinos. Decenas de miles han ofrecido alojamiento para los hermanos desplazados. Muchos ayudan a los comités de socorro. Algunos van a la frontera y reciben a los hermanos que llegan. Otros en los centros de socorro y otros llevan comida u otras cosas básicas. Los hermanos de los países cercanos a Ucrania, como Hungría, Moldavia, Polonia, Rumania y Eslovaquia y de otras zonas, están muy ocupados en las labores de socorro dirigidas por las sucursales. Y muchos están trabajando duro para ayudar a los refugiados a conseguir un nuevo empleo y un lugar donde vivir. Seguimos orando por todos ustedes, queridos hermanos. No lo duden. Como hemos visto, no tenemos que alarmarnos por las guerras y las noticias de guerras. Al contrario, estamos totalmente convencidos de que Jehová va a seguir cuidando de sus queridas ovejas. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting.